En el día de ayer, el Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el protocolo que va a regir, y es bueno aclararlo, por lo pronto hasta la Semana de Turismo, porque hay que estar analizando y ver cuáles son las situaciones y cómo evoluciona la pandemia. El trabajo ha sido, como siempre, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos que recordar la importancia de los cuidados personales, de aquellas situaciones vinculadas al lavado de manos, a la importancia de la ventilación, priorizar la realización de reuniones en los espacios libres. Recomendamos y cambiamos respecto de lo que estaba antes, respecto del uso del tapabocas. Ahora hay una recomendación de usarlo cuando hay aglomeraciones, cuando se utiliza el transporte escolar, cuando se viaja en los ómnibus. En ese sentido, creo que esas medidas son muy importantes. También lo que desde la autoridad educativa, en base a la recomendación de salud pública, la vacunación de nuestros niños resulta importante. Y también una cuestión que es un avance significativo y que ayuda muchísimo a la presencialidad en este primer protocolo, que reitero es transitorio hasta tanto podamos seguir evolucionando, que es que no hay más cuarentena. Según los casos que aparezcan en distintas partes del centro educativo, no hay cuarentena. La cuarentena va a estar solamente cuando exista un brote, y el brote se da cuando exista 2 o más casos en un aula, en un salón de clase, y que tengan nexo epidemiológico. Y eso es importante saberlo, que además hemos bajado los días de cuarentena, reitero, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, a 5 días y reintegro al 6º. Esto es importante porque ustedes recuerdan que antes era 14 días, era 10 días, luego bajamos a 7 u 8, en función, distinguiendo además si estaban vacunados o no estaban vacunados. Y ahora no hay distinción respecto de la vacuna. Y una segunda cosa que es bien importante porque hubo muchos reclamos, es el testeo. Es el testeo obligatorio que había antes y que ahora no hay más. No hay más test obligatorio y eso resulta también significativo. Los estudiantes, según si son asintomáticos y siempre en consulta con su prestador de salud, que es muy importante, se reintegrarán vencido el plazo que dije. 5 días de cuarentena desde el último contacto, si están asintomáticos, al 6º vuelven al centro educativo. Sí, estamos en para todo el mundo, siempre y cuando haya un brote dentro del aula. ¿Cómo se va a manejar la situación dentro de un centro educativo cuando haya un niño que sea positivo al COVID? Bueno, si hay un caso positivo, acá tiene que haber una responsabilidad de los padres, de los adultos responsables, de consultar al prestador de salud. También es muy importante en ese cuidado saber que cuando los niños o los estudiantes mayores tienen síntomas que puedan asimilarse al COVID, no deben concurrir a los centros educativos y deben consultar a su prestador de salud y estar a lo que él diga. El brote se da cuando tengamos 2 casos en un aula que tengan nexo epidemiológico, es decir, uno se contagió del otro, lo cual se da en consulta con nuestros servicios médicos, la verificación, ¿verdad?, con el prestador de salud, y en ese caso la cuarentena se reduce, como dije, sustancialmente. Y esto es importante decirlo porque esto contribuye mucho a la presencialidad en la educación, por la cual todos estamos trabajando. ¿Qué pasa con los campamentos? Bueno, es una noticia importante. Acabamos de recibir del Ministerio de Salud Pública la autorización para realizar campamentos, actividades deportivas, recreativas, de salidas didácticas que impliquen pernocte. Nosotros no lo estábamos autorizando, mañana sacaremos una resolución desde Codicen en ese sentido, pero reitero, es una buena noticia que avanza hacia la llamada normalización de todas nuestras actividades. ¿Habrá uso obligatorio del tapabocas en los niños dentro del aula? No, eso es otro cambio. El tapaboca es una recomendación de que existe de usarlo como medio preventivo, en particular cuando hay aglomeración en la entrada o salida a los centros educativos, cuando se viaja en el transporte escolar, en ómnibus, existe esa recomendación. Sí lo tienen que usar, y esto es importante, los adultos cuando ingresen al establecimiento educativo o los docentes. Eso también es importante, está establecido en el protocolo, docentes, funcionarios, adultos, en los establecimientos educativos lo van a tener que usar. Para educación inicial, respecto a los niños que están vacunados y no vacunados. ¿Qué va a continuar la ANEP con respecto a lo que ya el MSP dijo? ¿Qué posición va a tomar? Nosotros ya hemos tomado esta posición, reitero, en base a recomendaciones del Ministerio, en diálogo. La clave de que nos ha ido bien al país
es porque la autoridad sanitaria y la autoridad educativa siempre actuaron en coordinación y articulación, y hay que destacar la colaboración y el apoyo que hemos tenido. Y en ese sentido nosotros hemos establecido que no vamos a hacer distinción, en acuerdo con el Ministerio, respecto de vacunados o no vacunados, y en el diálogo que hemos tenido con ellos pudimos bajar. Reitero que no es menor, sobre todo de educación, cuando de educación se trata. No hay más distinción entre educación inicial, primaria, secundaria, UTU, y además bajamos de 14, 10 y 8 a 5 días y reintegro al sexto, sin distinción. En el caso de que un docente dé positivo o uno o más docentes den positivos, ¿el protocolo es el mismo que con los chicos, 5 días y puede volver? ¿Cómo es? No, para los adultos la situación es distinta, rige el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud Pública, según se trate de docentes que tengan las dosis, no tengan las dosis, que hayan tenido la enfermedad antes o no. Eso es de personas, digamos, adultas, que están dentro del régimen general que todos nos sometemos. Ahora, Silvia, por más que se quiera no diferenciar entre niños vacunados y no vacunados, la realidad y el desarrollo de la enfermedad para un niño que tenga vacunas y no puede ser distinto. ¿Eso cómo se va a analizar? ¿Dependiendo de lo que señale el prestador de salud para esos menores? Sí, la cuarentena es la misma, siempre hay que estar a lo que el prestador de salud indique. ¿Un niño puede, no sé, transitar la enfermedad por más días, por ejemplo, si Sí, no está vacunado? por supuesto. En eso nosotros decimos 5 días asintomáticos y en consulta con el prestador de salud siempre. Esa es la recomendación. Acuérdense que en las escuelas, las maestras, en los liceos y en la UTU los profesores no somos médicos. Somos educadores que estamos afrontando con muchísima responsabilidad la situación de pandemia. Por eso hay que actuar con muchísima coordinación y articulación con los prestadores de salud de cada niño, y ahí la responsabilidad es de los padres o de los adultos referentes. ¿Las faltas, por ejemplo, se van a justificar dependiendo de lo que diga el prestador de salud? En los 3 años, mire, este es el tercer año que el país inicia las clases en situación de pandemia. Nunca afectamos una escolaridad de ningún estudiante por un tema de pandemia, así como tampoco los derechos de nuestros funcionarios, así que por lo tanto creo que en ese sentido tenemos que seguir. Sí, la semana próxima se reúnen con los sindicatos para los protocolos que rigen para los docentes en función de estos protocolos sanitarios. Sí, hemos resuelto de común acuerdo con la coordinadora de sindicatos actualizar los protocolos que rigen para los funcionarios y los docentes en general, porque nos parece importante, es un protocolo del año pasado que creo que debemos rever. Sobre todo, recuerden, por ejemplo, no hay más distanciamiento, ¿no? El metro y medio, ¿se acuerdan? Empezamos 2 metros, metro y medio, metro. Ahora tiene que ser el mayor posible, pero no hay limitante en cuanto a la cantidad de estudiantes por grupo, ni ninguna otra situación como la que había antes. Usted al comienzo de esta conferencia hacía referencia a la importancia de la higienización de manos justamente de los niños. ¿En las escuelas ya cuentan con el kit necesario de alcohol en gel, de lo que se necesita para higienizarse correctamente? Este inicio de cursos, tercer año en pandemia, reitero, ha implicado un trabajo articulado y coordinado de muchísimos funcionarios, de muchísimos equipos, los cuales aprovecho para agradecer, que ha implicado una distribución de todo el equipamiento sanitario, como los hemos tenido en los años anteriores. Todos los centros educativos tienen el alcohol diluido, tienen el alcohol en gel, tienen las partidas asignadas, o sea, estamos en condiciones de comenzar, también vinculados a la infraestructura. Hemos invertido muchísimos recursos públicos en atender obras, en gabinetes higiénicos, a abrir ventanas que antiguamente estaban selladas, todas esas cosas que ayudan a ese cuidado que es insustituible, esas medidas preventivas personales que tenemos que tomar todos. ¿En todo el país implementos hay? En todo el país hemos distribuido implementos, estamos desde el mes de febrero en coordinación, articulación primaria, secundaria y UTU, y acá desde Codicen distribuyendo ese equipamiento. Hemos hecho licitaciones el año pasado, que hemos invertido muchísimos recursos. Fíjense que la educación gastó en el 2021, o invirtió, como se quiera llamar, 1.300 millones de pesos en recursos adicionales para atender cuestiones vinculadas al COVID. Y eso es importante que lo sepamos porque los pagamos todos. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio dicen que no todos los centros cuentan con materiales de limpieza y desinfección. Bueno, le pido a la Federación Uruguaya de Magisterio que nos haga llegar cuáles son y los atenderemos. Estas afirmaciones generales, así sin distinguir, muchas veces hacen daño, porque acá hay muchísima gente que ha trabajado, que ha abierto las escuelas en periodo donde estaban cerrados para que el material pudiera estar y estar en condiciones. Hay que reconocer el trabajo. Y si hay alguna escuela que no lo tiene, que nos digan cuál es, que allá iremos.
la tienen que abrir y ya los maestros están reintegrados, o sea que van a poder recibir. ¿Se han llenado todos los cargos de dirección, por ejemplo? Porque entiendo que algunos todavía no se toman recién mañana. Estamos en ese proceso. Hubo en educación inicial, en primaria, un error de un tribunal que implicó la realización nacional de nuevo de la elección de cargos de director, pero se van a proveer todos antes del lunes que comienzan las Siguiendo con el clases. tema de higiene, ¿qué pasa con los auxiliares de servicio? Siempre fue un debe, hubo muchos problemas y ahora parece bien importante. ¿Están todos en todas las escuelas? Hemos hecho un gran esfuerzo por cubrir todas las necesidades de auxiliares de servicio. Hemos contratado cooperativas, empresas terciarizadas, designado auxiliares como funcionarios públicos. Se han hecho llamados y también a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el marco de un fideicomiso que tenemos, hemos realizado un llamado para cubrir y tener personal que pueda atender la limpieza de los centros ante la falta de alguno, por un total de 117 millones de pesos, lo cual constituye una inversión muy importante. Silvia, volviendo al principio que tiene que ver con el protocolo sanitario, ¿se aplica a todos los niveles de la educación? ¿Esto hay alguna distinción? Sí. Más allá que inicial ya se conoce que no se puede utilizar el tapabocas. Sí, se aplica a todos los niveles educativos. La distinción para nuestros niveles, los de la ANEP, son los terciarios, ¿verdad? En el caso de UTU terciario y de formación docente, los que estudian para maestro y profesor, no tienen que realizar cuarentena. Tienen que hacer una autoevaluación y un seguimiento de cómo viene, pero si aparece un caso no hay indicación de cuarentena. ¿Se puede garantizar que están todos los maestros en todos los grupos? Porque también desde la Federación se dice que justamente por algunos inconvenientes en la elección de cargos se prolongó ese periodo y hay grupos sin maestros y maestros que aún no han podido elegir sus cargos. Nosotros tenemos 2.300 escuelas en todo el país, entre escuelas y jardines. Se ha realizado un esfuerzo sustantivo para que todo esté en condiciones. Siempre puede haber una situación a atender en algún centro educativo del país y la atenderemos como ha pasado siempre. Creo que en este caso aquellos reclamos tradicionales, históricos, de infraestructura, de que no estaban dadas las condiciones para comenzar, aquellos anuncios catastróficos que hubo respecto de la elección de horas en secundaria, en UTU, nada de eso, por suerte y para bien de la educación pública, pasó. Por lo tanto, ahora si existe algún problema, lo trataremos de atender de la mejor manera posible, daremos la solución correspondiente y con mucha alegría, el 7 y el 8 de marzo comienza la educación del país, que es comenzar con las oportunidades para todos los jóvenes que concurren a los centros educativos. El 8 de marzo es día de paro general, además. El 8 de marzo, lamentablemente, hay un paro general que nos parece una decisión, lo tengo que decir francamente, equivocada, que afecta a la educación pública de este país, que afecta a las familias de este país, que genera muchísima perturbación en un inicio de clases cuando hemos tenido tanta afectación de la presencialidad. Esperemos que estas circunstancias, incluso, y lo pido especialmente, antes del 27 de marzo que tenemos la instancia de referéndum, no dejen de rehén a la educación. Que las diferencias que puedan existir entre las posiciones que se ostentan públicamente no afecten el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Necesitamos recuperar aprendizajes perdidos, momentos de convivencia de nuestros niños y nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importantísimo que todo transite con la mayor normalidad posible. ¿Cómo se va a garantizar, o por lo menos cómo se va a dialogar con los sindicatos para ver cómo va a ser la apertura de los centros educativos, donde hay muchos padres que envían a sus hijos, por ejemplo, en ómnibus o en transporte escolar? Nosotros lo que le pedimos a aquellos centros educativos, que obviamente saben de antemano, que son muy pocos, por suerte, muy pocos, porque nosotros tenemos muchísimos docentes que asisten en los días de paro, y esto no es, y es bueno saberlo entre los que asisten y los que no asisten. Sí decirles que como hay una afectación a la familia, se pongan en el lugar de las madres y de los padres, y por lo tanto, si saben que el centro educativo no va a estar abierto porque no va a ir nadie, que le avisen a las familias y le eviten todos esos trastornos como los que ustedes dicen. ¿La alimentación de ese día? La alimentación de ese día estamos autorizando por primaria menú de emergencia para aquellos casos que no puedan funcionar los comedores, para que las escuelas puedan brindarlo, obviamente las escuelas que estén abiertas. ¿Tienen que inscribirse antes los padres para la alimentación? Tienen que dialogar, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Porque ustedes fíjense que es un día que van a estar funcionando las escuelas y al otro día ya tenemos paro. Entonces es una situación muy compleja que veremos cómo salimos. Acá nosotros seguimos reivindicando la necesidad de una guardia gremial,
Cuando se sabe que la escuela no se va a abrir, tiene que haber una guardia gremial que permita atender las necesidades alimenticias de los niños y nosotros nos encargamos de hacerlo a través de servicios terciarizados, como lo hicimos el año pasado, que entregamos bandejas en centros cercanos cuando sabíamos que algunos centros no abrían.